Buenos días, Dios te bendiga, querido amigo. En este día quiero compartirte esta palabra que es una palabra muy conocida y tal vez no tan entendida, ¿sí? Y es las palabras que dice Juan el Bautista cuando ve venir a Jesús. Muy conocido este pasaje que está en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Eh, Cuando Juan el Bautista va a venir a Jesús, cuando él está bautizando y está con sus discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos también, quienes lo seguían y escuchaban sus prédicas. Cuando ve venir a Jesús, él dice: aquí tienen, aquí viene. O este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una palabra muy escuchada, nos suena mucho a veces cuando se celebran ciertas ceremonias, ¿sí? O a veces en la parte católica se dice el Cordero que quita el pecado del mundo y se muestra lo que se usa como pan, ¿sí? en la celebración de la Eucaristía, o nosotros como evangélicos protestantes, la Santa Cena, el pan, y se habla mucho, muy simbólico cuando se habla del Cordero de Dios y se habla del pan, cuando comemos el pan, ¿no? Pero, ¿qué significa esto de el que quita el pecado del mundo? Porque estamos haciendo una afirmación y lo que dice Juan el Bautista es una afirmación de un hecho que, si lo tomamos como dice, es literal: quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esto? A veces nosotros como cristianos volvemos a equivocarnos, volvemos a cometer pecados, nos dejamos llevar por el pecado, muchas veces no es por un error, a veces nos dejamos llevar, ¿no? Y después nos sentimos tan mal y llevamos esa carga del pecado en nosotros, de que hemos fallado, digo, que hemos vuelto a pecar. Eh, Mucha gente, así hablando de los cristianos, de los que han creído ya en Jesucristo, hace un tiempo que caminan con Él y creen y le siguen, pero a veces nos vemos debilitados, nos debilitamos por no buscar como deberíamos las cosas de Dios o lo espiritual, y nos debilitamos, somos humanos y podemos caer en pecados, en errores que después nos lamentamos tanto, y tenemos un enemigo que siempre parece que viene a acusarnos para decirnos: mirá cómo fallaste, mirá cómo fallaste. Bueno, tenemos esas luchas. Y para aquel que no es creyente, para aquel que no ha creído, muchas veces yo veo esta actitud de la gente. Dice: pero yo no me puedo acercar a Dios. Yo he cometido tantos pecados. Soy una persona tan mala. ¿Cómo me voy a acercar a Dios siendo así? Como que para acercarse a Dios tenés que ser una persona súper buena, súper espiritual, o estar dentro, no sé, estudiando en un convento, no sé, teología o... No, Jesús primero empezó Juan el Bautista a llamar a la gente a que se vuelva a Dios, al arrepentimiento, a que crea en Él. Después Jesús siguió predicando de Él mismo, de la salvación que se venía, que vengan a Él, que crean en Él y que Él iba a dar su vida por todo. Y los discípulos lo mismo, los discípulos de Jesús siguieron predicando, y luego que Jesús partió al cielo, luego que Jesús dio su vida por nosotros y resucitó y se fue a la diestra del Padre, cumplió el plan del Padre para salvarnos, los apóstoles siguieron la orden de Jesús, seguir predicando. ¿Y a quiénes predicaban? ¿A los justos, a los buenos, a los que parecía que querían seguir a Dios? No, le predicaban le siguieron predicando a los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos somos pecadores. El que simpatice un poco con ir a una reunión, a una iglesia, el que no simpatice y no quiere saber nada con Dios, todos somos pecadores. No hay gente mejor o peor, no hay gente que porque dice: no, bueno, porque nació en un buen hogar, o porque lo llevaban a la iglesia cuando era chiquito. Todos pecamos. Aunque podemos tener un nivel, una enseñanza, una educación, un ejemplo de familia bueno y nos ayuden a vivir un poco mejor, no significa que en algún momento nosotros empezamos a desobedecer a Dios y a cometer errores y pecados. Así que no hay gente más buena o más mala para acercarse a Dios. Somos todos pecadores.
Y Jesús iba a todos, inclusive Jesús iba a las peores personas consideradas por la sociedad. Por eso te muestran que Jesús iba a prostitutas, Jesús iba a ladrones, Jesús iba a todo lo que la gente decía, estos no merecen acercarse a Dios. Jesús decía, sí, ellos van a acercarse a Dios porque yo voy a morir por ellos. Y de esto se trata, quitar el pecado del mundo. ¿A qué voy con esto? Al decir quitar el pecado quiere decir que Dios lo sacó, literalmente. Es como si viéramos hoy, aquí pudiéramos tener, me gustaría hacer una imagen, una ilustración del globo terráqueo, ¿no? Del planeta Tierra, con un gran manto negro arriba de él, ¿no? Podríamos poner un globo terráqueo aquí arriba de una mesa, con una manta negra, con un repasador, con un trapo negro. Y de golpe sacarlo, quitarlo y quedar ese planeta totalmente limpio, libre de ese manto negro. Jesús hizo eso. El mundo estaba lleno de pecado. Y cuando habla de mundo, habla de las personas, por supuesto. Bueno, esas personas con todos sus pecados, Jesús vino y lo arrancó, lo quitó. ¿Qué quiere decir eso espiritualmente hablando, no? Que lo sacó así como dice. Lo quitó totalmente de las almas de las personas. El juicio que había sobre las almas de las personas, de todos nosotros, al Jesús morir en la cruz, lo arrancó, lo sacó. Dice en un pasaje que Él, las actas de los mandamientos que estaban en contra nuestro, los decretos, leyes que estaban en contra nuestro del antiguo pacto, cuando Dios dio las leyes a Moisés, que estaban en contra nuestra, Él las clavó en la cruz. Cuando Él murió, se llevó todo eso que decía, estos hombres merecen condenación porque robaron, mataron, cometieron todo este tipo de pecado. Se terminó, murió ahí. Murió con Cristo y luego nació Cristo de nuevo, o sea, resucitó Jesús, pero era un símbolo, en ese cuerpo de Él estaba muriendo todo y llevándose todas las leyes, y lo que merecíamos nosotros juicio por no cumplirlas, ahí las pagó Jesús. Y luego resucitó, obvio, murió en su carne, pero resucitó. Y luego resucitó también en carne Jesús, porque Él no había pecado. Se hizo pecado por nosotros, pero Él no había pecado. Entonces su cuerpo no pudo resistir la muerte, porque Él era un justo que había muerto sin pecado. Y volvió a la vida, obvio, resucitó por el poder de Dios, y ya con un cuerpo glorificado y como Dios, como lo que Él es. Entonces, ¿qué palabra, esto qué nos trae a nuestro corazón? ¿Qué reflexión nos trae? Tenemos que sentirnos libres una vez que hemos creído y acercarnos a Dios. Aquel que está lejos de Dios no se sienta con miedo de acercarse a Dios, porque Dios lo quitó al pecado y ya no te ve culpable o con ira como para castigarte o para rechazarte. Dios te ve perdonado en Jesucristo. Esta palabra es para aquel que no conoce a Cristo, para aquel que nunca creyó en Él, para aquel que nunca invocó el nombre de Dios y el nombre de Jesucristo para acercarse. Es para Él, para que se sienta con la total libertad de acercarse a Dios, invocar y decirle: Dios Padre, te necesito, perdona mis pecados, quiero creer en Jesucristo como Salvador. Después en otro pasaje, dice en el capítulo 3 del mismo San Juan, que tan conocido, 3:16, 17, 18 y 19, donde dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero dice, el que cree en Él ya no es condenado, pero el que rehúsa creer o el que no cree en el Hijo de Dios, sí será condenado. ¿Por qué? Porque ahora, antes la gente en el antiguo pacto era cumplir todas las leyes, y si faltaba una era como que estaba destituido de Dios, apartado de Dios, y tenían que hacer sacrificio de animales por sus pecados, obvio. Dios había dado en ese momento una oportunidad de, con sacrificios de animales, poder aplacar de alguna forma o mostrar delante de Dios que estaban arrepentidos, y se presentaban animales, ofrendas. Jesús, por eso, como se presentaban corderos, por eso Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo, porque el cordero era símbolo de un animal manso
y tenían que buscar un corderito que no tuviera ningún defecto para entregarlo delante de Dios. Y Jesús fue ese cordero sin defecto, era un simbolismo que se entregó por nosotros. ¿Sí? ¿Y qué nos dice acá? Que de tal manera amó Dios al mundo, que nos mostró este tremendo mensaje y nos dio de Él mismo, nos dio a su Hijo. Si nosotros rechazamos al Hijo de Dios, es peor que cometer cualquier otro pecado. ¿Sí? Ahora ya no es por la ley de Moisés que somos condenados, porque Jesús murió y se llevó ese juicio. Ahora es por no creer en el Hijo de Dios. Muchos dirán, ¿cuál es el pecado más grande? O algunos dirán, no, yo cometí un pecado muy grande. Bueno, yo te digo, ahora no hay pecado más grande para Dios. El pecado más grande que podés cometer es darle la espalda a Dios cuando te ofrece a su Hijo. Estas son las palabras que dice acá. Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Si tú crees en Él, tus pecados son perdonados, porque Él murió en la cruz por esos pecados. Ahora, si no crees, rechazar la única salvación de Dios. Y ese es el pecado ahora más grande, no creer en el Hijo de Dios. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer para agradar a Dios o para estar bien con Dios? Y Jesús les dijo simplemente que crean en el que Él ha enviado. O sea que ahora Jesús es el mandamiento de Dios que nos da en este tiempo. Creer en Él. Y creer, vos dirás que fácil, pero creer significa empezar a caminar con Cristo. Creo en Él como mi Salvador, le entrego mi vida y ahora empiezo a caminar con Él. Y empiezo a seguir sus mandamientos de amor. Y aún sus mandamientos del antiguo pacto en mi corazón empiezan a brotar porque viene Él a vivir conmigo. Dios no nos deja solos en esta tarea. Nos envía su Espíritu Santo cuando creemos y nos ayuda y pone en nuestro corazón los deseos de hacer la voluntad de Dios. Este es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora es una nueva etapa donde Dios nos da su gracia, su libertad y nos da el poder para cumplir sus mandamientos. Ya no como antes, que era leer una ley rígida y no podíamos. Ahora Dios viene a nuestras vidas cuando creemos en Cristo, pone sus mandamientos en nuestro corazón, nos ayuda a vivirlos. Y obvio, por la lectura de su palabra, por la búsqueda de Cristo. Cristo no es solo decir creo en Él, obvio, el primer paso es decir escucho el mensaje de Jesucristo, creo, pero también le sigo y empiezo a leer sus palabras, empiezo a entender cómo ama a Cristo, cómo ama a Dios, cómo debo amar a mi prójimo y cómo debo amarlo a mi Dios Padre por haber hecho lo que hizo. Es todo un proceso, por supuesto, pero empieza creyendo en Él. Este es el nuevo mandamiento que Dios nos da, que creamos en su Hijo y que nos amemos, como dijo en una parte, unos a otros. Creamos en su Hijo. Es lo principal y entender que esto es algo para que nos des paz, porque Dios quitó el pecado del mundo, lo quitó literalmente. Todo el que se acerca a Él, Dios lo recibe. Esto es para eso, para todo el que se acerque a Él, entender que Dios lo recibe y lo perdona por lo que hizo Jesús. Y para el que ya creyó y se siente culpable por esos errores que volvió a cometer, esos pecados que volvió a cometer, entender que Él los quitó directamente, todos tus pecados, aún los que vuelvas a cometer, Él lo quitó. Él te ve como justificado en Jesucristo. Solo que obvio, arrepiéntete y apártate del mal. O sea, con Dios tampoco podemos jugar y seguir haciendo el mal pensando que no vamos a tener un día, no vamos a ser responsables de lo que hicimos. Obvio, apártate del mal, pero Dios lo quitó, ¿entiendes? Si crees, Él te limpia. Si te arrepientes, Él te limpia y Él te perdona. Bueno, ojalá esta palabra te haya sido de bendición y aquí estoy para lo que necesites. Soy Gustavo Guerrero de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires, de una ciudad dentro de Buenos Aires llamada Morón. Cuenta conmigo, ojalá este mensaje te haya tocado. Cualquier cosa mandas un comentario y me gustaría poder ayudarte. Tengo mi página en Facebook, que es Gustavo Guerrero justamente, y WhatsApp o todo lo que por el cual yo pueda comunicarme y pueda ayudarte. Bueno, estoy para servirte. Que Dios te bendiga mucho.